Superstars por alabanza, la congregación, besa a Jesús en el corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Importancia de los niños. La sinceridad y espontaneidad de los niños enseñan el comportamiento de los adultos, pero especialmente el comportamiento maduro que deben tener los adultos. Había una pequeña reunión donde se estaba agasajando al padre de familia y habían invitados de todo tipo, estaban en la sala y todos comenzaron a hablar y exponer algunos valores importantes del jefe de la casa. De pronto, uno de los niños comienza a hablar acerca de su papá y comienza a decir todo lo que el papá hacía. Decía que se levantaba muy temprano, que trabajaba mucho, que hacía esto, que hacía lo otro. En fin, hizo una exposición que todo el mundo quedó asombrado. Pero la esposa estaba un poco asustada de que de pronto el niño fuera a comentar entonces lo que ella hacía. Y bueno, ¿cuál era el temor? El temor es que los niños dicen las cosas tal como ocurren y no están pensando si ofenden a alguien o si es prudente o no es prudente decir algo. Y normalmente el comportamiento de los adultos es un poco sesgado porque están pensando cosas diferentes a lo que realmente debe ser. Y existen muchas máscaras que les impiden decir las cosas como debieran ser. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo una exposición muy clara acerca de los niños y en Mateo 18, del 1 al 6 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colocase un, al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Esa exposición fue muy clara porque al tomar Jesús al niño, estaba ayudando a aclarar el concepto que tenían sus egocéntricos discípulos y que pudieran captar bien la idea de lo que él había estado enseñándoles. Así que no necesitamos ser infantiles como los discípulos que discutían asuntos insignificantes, que normalmente ocurre en la época actual también. Todo el mundo está pensando quién es más grande, quién es más importante, quién puede suceder a este, quién puede suceder al otro, si a mí me tienen en cuenta, si a mí no me tienen en cuenta. Eso es ser infantil. Así que debemos ser más bien como niños, de corazón humilde y sincero. Piensa tú cómo eres tú. ¿Eres infantil o eres como un niño? Los discípulos estaban tan preocupados con la organización del reino terrenal de Jesús que ellos perdieron totalmente la visión del propósito divino. Entonces, en lugar de buscar cómo servir mejor, discutían en cuanto a puestos, discutían en cuánto era, quién era el más grande, quién era el más importante para Jesús. Pero qué difícil es identificarnos con los niños, aquellos seres débiles, sin posición social y sin influencia y sin máscaras. Los niños normalmente confían por naturaleza, confían en los adultos y al hacerlo, estos crecen en su capacidad de confiar en Dios. Por la influencia que tienen en los niños, los padres y los adultos darán cuenta a Dios de lo que pase con sus hijos, con los niños,
Por ejemplo, los padres tienen que rendir cuentas ante Dios de qué pasó con sus hijos. ¿Los levantaron en el temor de Dios? ¿Les enseñaron los principios que Dios quiere? ¿O cayeron en la droga? ¿O se perdieron en el alcohol? ¿O, en fin, hicieron cosas no deseadas? De esto tienen que dar cuenta todos los padres. Así que la nota final de lo que dice en la Escritura es bien terrible, porque Jesús advierte que cualquiera que aparte de la fe a alguno de los niños o haga algo en contra de ellos, por ejemplo los abusadores, mire que les espera un castigo muy grande. Nosotros debemos cuidar y enseñarle a los niños que crezcan en el temor de Dios. Que el Señor te bendiga.